Buenas, ¿qué tal? Aquí Auron Tiranitar y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Hoy vamos a analizar una partida entre David Antón y el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién. Que, bueno, los que ya me conozcáis un poco, pues sabréis que soy del Barça. Y además, Quique Setién también jugó durante, creo, 12 temporadas y también entrenó al Racing de Santander, que es mi segundo equipo. Y además también le gusta el ajedrez, así que bastantes gustos en común, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, no? Lo primero, antes de nada, desearle a Quique mucha suerte en su etapa en el Barcelona y sobre todo que nos devuelva el buen juego, porque últimamente ya brillaba por su ausencia, así que espero que nos devuelva eso y ya los éxitos seguro que se suceden como consecuencia, ¿no? Bueno, también decir que la partida se está jugando en una especie de simultánea entre David Antón y luego en dos tableros tenemos a Quique Setién y al presidente del Betis, ya que por aquel entonces Quique estaba entrenando al Betis, por lo tanto estaba jugando tanto contra el entrenador como contra el presidente, y las partidas son a 5 minutos con 2 segundos de incremento, así que es un ritmo bastante rápido y suele haber bastantes errores. Así que, bueno, yo creo que sin más dilación vamos a ver cómo transcurrió la partida. Con blancas tenemos a David Antón, que comienza con una apertura reti, ¿no? Caballo F3, a lo que Setién responde con caballo F6, de momento simétrico, y ahora David Antón opta por el fianqueto del alfil de casillas negras, a lo que Setién juega G6 con la misma idea. Alfil B2, alfil G7, y ahora siguiendo con estas líneas modernas, David Antón decide jugar G3 preparando de igual manera el fianqueto del alfil de casillas blancas. Ahora Quique se enroca. Tenemos alfil G2 por parte de David Antón. Y ahora D5 tomando el centro, ya que hasta ahora nadie había puesto uno de sus peones en el centro. Recordemos que ni D5, ni E5, ni ninguna de estas jugadas había hecho controlando las casillas centrales, ¿no? Así que decide Setién realizar D5 para tomar ese control de ciertas casillas, ¿no? Enseguida David Antón decide atacar el peón de D con la jugada C4, a lo que Setién responde con C6, apoyando el peón de D5. Tenemos enroque por parte de David Antón y ahora Setién decide cambiar D por C4. Tenemos B por C4 ahora por parte de David Antón y ahora juega Setién dama C7, poniendo la dama un poco más activa, aunque todavía, como vemos, le faltan por desarrollar todo el flanco de dama y bueno, tampoco está jugando todavía demasiado la torre de F, pero bueno, también es una jugada natural tener la dama en C7, así que tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? D3 por parte de David Antón, apoyando el peón de C4. Y ahora alfil G4, ya empezando a desarrollando en este momento el alfil de casillas blancas, poniendo aquí presión sobre el caballo de F. De momento el peón de E no ha avanzado, por lo tanto no es una clavada, así que tampoco tiene por qué tomar mucha acción al respecto inmediatamente David Antón. Decide desarrollar el otro caballo con caballo BD2, a lo que Setién responde con caballo D7, completando el desarrollo de las piezas menores. Tenemos torre B1, poniendo en la columna semiabierta esta torre que estaba de momento en A1 bastante inactiva y quizás a tiro de posibles combinaciones con el alfil de G7. De nuevo tenemos una jugada simétrica en la que con torre B8 se defiende, aunque estaba de momento defendido por la dama, pero se defiende el peón de B7 de tal manera que la dama pueda moverse en caso de que el alfil de B2 dejase paso a la torre de B1, ¿no? Tenemos H3 por parte de David Antón y aquí quizás el primer error de la partida, ¿no? Aquí el problema que tiene Setién es que su alfil de casillas blancas no puede regresar porque en ningún momento va a poder cambiar de la diagonal H3-C8, ya que choca aquí con los peones
de, de David Antón. Tampoco, lógicamente, puede ir a H5. Tendríamos, si decidiera H5, tendríamos G4 y el alfil está atrapado, no tiene nada que hacer. Habría que seguramente sacrificar la pieza por 2 peones. Quizás el enroque parece ahora un poco más endeble, pero de momento parece que sería ventaja suficiente para las blancas, que además podrían simplificar también cambiando el alfil de casillas negras y seguramente sean capaces de llegar a un final totalmente ganado, ¿no? Así que después de H3 el problema que tiene es que no puede conservar la pareja de alfiles y debería haber entregado por el caballo, alfil por F3, caballo por F3 y ahora, por ejemplo, E5, ¿no? Una jugada de nuevo tomando control del centro. Algo así podría haberse jugado, sin embargo, el primer error, digamos, de la partida, alfil E6 no decide cambiar, prefiere conservar la pareja de alfiles, pero sin embargo la ausencia de casillas por parte de ese alfil va a ser notable, ¿no? Tenemos caballo G5, buena jugada, ataca este alfil y vemos como el alfil no puede cambiar de diagonal, el caballo le impide regresar a D7 o C8, aquí lógicamente no puede venir, así que Setien decide jugar alfil F5 para que no se cambie, pero ahora de nuevo tenemos G4, lo que le obliga a venir a E6. De nuevo, otra posibilidad era E4, que parece un poquito más lógica también, tomando aquí control del centro además, sin avanzar tanto los peones del enroque, pero bueno, G4 parece también buena, a lo que tras alfil E6, caballo por E6, vemos como además después de F por E6 quedan doblados los peones y sí es verdad que se abre la columna F, pero tampoco parece que vaya a poder aprovecharse demasiado y estos peones doblados van a suponer una desventaja posicional para Quique Setién. Tenemos ahora E3 por parte de David Antón, con un centro de momento bastante sólido. E5 decide avanzar el peón doblado enseguida. Y tenemos ahora dama E2, conectando torres y ya poniendo, digamos, a jugar un poco más a la última pieza que le queda, aunque todavía habría que mejorar el caballo y la propia dama. Pero ya bastante activa la posición del blanco con estos alfiles que en cualquier momento se pueden desatar sobre la posición de las negras. Torre B de 8, intentando seguramente poner presión sobre el peón de D3 con rayos X una vez se mueva el caballo. D4, enseguida yendo a contrarrestar a ese peón de E5, avanzando el peón de D que podría haber estado quizás en problemas en algún momento. Tenemos E por D4, E por D4 y ahora vemos como estos peones colgantes aquí van a tener bastante control sobre casillas importantes en la posición. Y ahora viene quizás otro error, ¿no? E5, que va a permitir a las blancas un juego bastante sencillo, ¿no? Tenemos D por E5 y ahora el problema también es que este peón está apoyado por el alfil también, está atacando ahora al caballo, está defendido tanto por el alfil como veíamos como por la dama, así que no puede ser tomado porque quedaría con pieza de menos. Así que ahora el negro tiene que buscarse un recurso táctico para no perder la posición y juega torre D a E8, aunque parece un poco más natural haber jugado torre F8, ya que la torre de F estaba jugando bastante menos y la torre D ya estaba en una columna abierta. Pero bueno, decide jugar torre de E8 y ahora lo que pasa es que lógicamente no se puede tomar el caballo porque vendría torre por dama ganando la partida. Por lo tanto aquí David Antón decide jugar F4 apoyando el peón de E y ahora Setien decide jugar caballo a C5. Todavía sigue clavado, así que no hay peligro de que tome el peón. Quita el caballo de un posible tiro a E6, ¿no? Una jugada como E6 pondría
el caballo sobre ataque, y además también podría controlar E6 o quizás en algún momento venir a E6 para bloquear el peón, ¿no? Recordemos que la pieza que mejor bloquea los peones son los caballos, porque además desde la posición donde bloquean tocan casillas importantes y no quedan como una pieza pasiva, ¿no? Lo que pasa es que ahora con un alfil A3 vemos como, además, otra posible razón por la que torre F E8 era mejor, ¿no? Porque ahora quizás en esta línea pueda sufrir más las negras al tener clavado el caballo de C5, ya que si se mueve podría caer la torre y tendríamos una posición con calidad de menos. Por lo tanto, ahora se ve obligado a defender con caballo C7, poniendo un nuevo defensor sobre el caballo de C5. Caballo E4, buena jugada, atacando, poniendo más presión sobre este caballo que va a sufrir durante la partida. B6, apoyando de nuevo a ese caballo, y ahora ya decide cambiarlo, de tal manera que ahora vemos cómo es el peón el que defiende, de tal manera que incluso podría cambiar sin más alfil por C5, B por C5, dejarle clavados los peones en C, perdón, doblados, no clavados, con 3 islas de peones, una posición bastante difícil desde el punto de vista de la estructura de peones. Y ahora quizás haga una jugada como G5, ¿no? Intentando aquí un ataque en el flanco de rey. Tendríamos quizás torre de 8, buscando controlar casillas en esta columna, y ahora con un dama E4, por ejemplo, poniendo presión sobre el punto C6 con alfil y dama esta batería, poniendo presión sobre G6. Tendríamos una posición en la que el blanco estaría jugando prácticamente a placer, ya que además las debilidades posicionales de las negras son bastante notables, ¿no? Sin embargo, después de caballo por C5, viene G5 inmediatamente, en vez de unas jugadas después, como habíamos visto en esa posible variante. Y ahora tenemos torre F7 por parte de Quique Setién. Alfil por C5 ahora sí decide cambiar, doblarle la estructura, doblarle los peones de C al negro. Y ahora dama E4, como habíamos visto antes, de nuevo poniendo presión con esta batería sobre el punto C6, que ahora mismo solo está defendido por la dama. Y aquí viene un error muy importante, ya es una metedura de pata importante por parte de Quique Setién, ya que no solamente se pone presión sobre C6, que está indefenso, podría quizás defenderse con torre C8, aunque parece una posición algo pasiva y seguramente acabaría por encontrar una rápida victoria David Antón, pero además es que también se está poniendo presión sobre G6, por lo tanto la jugada H6 deja totalmente desprotegido este peón, que puede ser capturado este peón. Muchas opciones para David Antón. Y sin embargo, en vez de simplemente un dama por G6, incluso un G por H6 también podría funcionar, ¿no? Vemos que si alfil por H6 no se pierde el alfil, porque siempre existiría alfil G7, pero igualmente ahora desde este punto también se ataca C6, tendríamos alfil por C6 y vemos como estamos 3 peones de ventaja por parte de David Antón. Estamos atacando la torre. Muy difícil de jugar esta posición, ¿no? Estaría totalmente perdido. También dama por G6 podría ser una opción. Y la posición se vuelve muy difícil con esta dama aquí infiltrada en G6. Y de nuevo se renueva la amenaza, ya que tanto desde E4, E6 es esto, como G6, desde ambos puntos se ataca este peón. Por lo tanto, H6, mala jugada, pero también mala respuesta por parte de David Antón, ya que H4 deja escapar esta oportunidad de tomar estos peones y de activar tantísimo la dama, ¿no? Tenemos ahora torre E6, ahora sí ya defendiendo por una segunda vez el peón de C y además también defendiendo ahora G6, así que una jugada multiusos. Y ahora torre F D1, buena jugada por parte de David Antón. Vemos cómo tiene ambas columnas, ya que estos peones están doblados, tiene ambas columnas a su disposición, tiene un control muy grande sobre la posición.
También era posible aquí, sin embargo, jugar alfil h3, atacando esta torre. Ya que vemos que esta torre es la que defiende una segunda vez c6, aunque bueno, ahora con el movimiento ya no está la batería formada ahí. Y también es el que defiende este punto, y es que este peón le impide también ir a esas casillas de color oscuro, ¿no? Tanto d6 como f6 están negadas, y ahora el ataque desde h3 impide que la torre se mantenga en f6, por lo tanto, una vez la torre vaya, por ejemplo, a e7, torre e7, vemos como la dama podría de nuevo tomar el peón de g6. Sin embargo, tampoco es criticable del todo realmente la jugada torre f de 1, que es una jugada muy práctica, aunque deje de tomar ese peón que el propio David Antón seguramente sabe que no debe apresurarse, que lo puede tomar en cualquier momento. Tenemos h por g5, h por g5, y ahora de nuevo el problema de la diagonal h3 c8, ¿no? Ya que torre d7 deja estas dos torres en la misma diagonal, y vemos como una jugada como alfil h3 sería un completo desastre para la posición de Quique Setién, ¿no? Torre por d7, sin embargo, y vemos como después de dama por d7 sigue siendo posible esta combinación, ya que ahora está la dama en vez de la otra torre, pero sigue estando clavada la torre. Así que alfil h3, posición muy difícil ahora mismo. Rey f7 intentando defender la torre. Sin embargo, aquí había una jugada un poquito mejor, que es torre por e5. Resulta lógicamente que si ahora decide tomar la dama, pierde la suya, y vemos como, bueno, sí, también tomaría aquí, como ahora estaría tan solo un peón arriba, que realmente no estaría peón arriba, lo siento. Torre por f4 recupera el peón. Tendríamos igualdad de peones en una posición bastante igualada, por lo tanto no se puede lógicamente tomar la dama de d7, sino que tras torre por f5, perdón, por e5, tendría que jugar dama por e5 y a dama por h3. No, espera, estoy viendo que me he equivocado. Perdón, f por. Y ahora sí, dama por h3. No había que tomar de dama, es mejor tomar ahí de peón. Y ahora vemos cómo, para empezar, hay una calidad de ventaja y también una ventaja posicional en que realmente estos peones doblados son una debilidad. Por ejemplo, ahora mismo podría tomarlo, habría que ver si es la mejor jugada o no, también se está dejando el de g6, etc. Pero bueno, se jugó después de alfil h3, rey f7, y ahora, sin prisa realmente por capturar la torre que sigue clavada, alfil g4, aunque probablemente renovando ideas quizás de este torre e5, ¿no? Sin embargo, alfil g8 es la jugada que se jugó, f8, perdón, es la jugada que ocurrió en la partida. Torre d1, vemos cómo ataca esta torre, le niega casillas y toma esta columna muy importante. Muy difícil la posición. Dama c8, quitando la dama del ataque de la torre. Y ahora vemos como f5, el ataque de estos peones, va a suponer un problema para las negras, ¿no? G por f, vemos como ahora encima son dos peones pasados. Dama por f5 y después de rey e7, la partida va a acabar bastante rápido. Os dejo que, si queréis, que veáis cómo seguir aquí con las blancas. Os dejo un momentito. Bueno, aquí la jugada que más rápido gana. Recordemos que cuando se está viendo aquí, lógicamente está en una red de mate. Cuando se están viendo estas jugadas hay que ver el mate más rápido. Si habéis visto otro mate, pues igualmente ganaríais la partida, ¿no? Pero la solución realmente comienza con g6, a lo que realmente las negras no tienen absolutamente nada que hacer. Se está amenazando mate, y lo único que pueden hacer las negras es de alguna manera quitar la opción de mate en 1, ¿no? Quizás abriendo una puerta por d8 con torre d6 o con dama d7. Pero por ejemplo torre d6 se encontraría con e por f6 y a rey e8 existiría jaque mate
con dama C8, tomando la dama. Vemos que estos peones le niegan el resto de casillas al rey. Igualmente, si decide jugar dama D7, no es jugada ahora. Después de dama D7, intentando lo mismo abrir la puerta en C8, tendríamos dama F7 jaque, obligando al rey a ir aquí y mate con la dama en D7, ¿no? De igual modo, también puede intentar con torre F6 impedir el acceso de la dama F7, pero sin embargo, tanto dama por F6 como peón por F6 jaque conducen al mate, ¿no? Por F6, rey E8 única y tenemos mate, de nuevo tomando la dama, de nuevo estos peones, aunque antes el peón estaba en ¿estaba en D6? Sí, estaba en D6. En la variante en la que también se capturaba la dama, estos peones también le niegan el resto de casillas por las que podría escapar el rey. De igual modo, si en vez de E por F6 jugamos dama por F6, tendríamos rey E8 y ahora existiría mate en F7. Vemos que la torre, por eso esta jugada no es criticable, aunque dejara pasar un poco la idea de alfil H3, es un auténtico cañón, ya que va a cortarle muchas casillas al rey. Es una torre muy activa y al final un quebradero de cabeza. Sin embargo, tras este G6, Quique Setién ve que no hay nada que hacer ya, que la posición está totalmente perdida y decide abandonar. No sé si había dicho al principio de la partida que el ritmo era 5 minutos con 2 segundos de incremento, así que es bastante normal que haya errores, sobre todo también cuando hay unos 600 o por ahí puntos de elo de diferencia que también lógicamente son una razón por la que un jugador tiene más posibilidades de ganar que el otro, ¿no? Pero tampoco es una mala partida por parte de Quique Setién. Lo que pasa es que un par de errores, sobre todo este H6, ¿no? Dejando desprotegido G6, le costaron la partida, ¿no? Y enseguida pudo aprovecharlo con su gran talento David Antón, llevándose la partida para él, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y nos veremos. Se jugó una segunda partida, así que la veremos también. Pero ya el vídeo parece bastante largo, así que lo dejaremos para otra ocasión. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más ajedrez y con nuevos vídeos, ¿no? Hasta luego.